En el día de la fecha tenemos una noticia muy triste que tiene que ver con el fallecimiento de Rubén Rada o el Negro Rada a sus 83 años y la verdad que, bueno, son esas noticias que duelen y queríamos desde este programa hacer un pequeño homenaje a su figura. Sí, Cande, Omar Rubén Rada Silva era el nombre completo del negro, que a pesar de su edad en la que, la biología nos pone ya, digamos, Sí. no podríamos decir que es una muerte inesperada, sin embargo, la vitalidad del negro Totalmente. y su búsqueda permanente, su contacto con las nuevas generaciones, con la música, su ímpetu de hacer música todo el tiempo hasta el último día, nos lleva a sorprendernos, a pesar de que sabíamos que estaba pasando por una neumonía. De hecho, fue finalmente esa enfermedad la que lo llevó. Hay no sé si tenemos el comunicado de la familia, fue cerca de las 3:30 de la tarde, la familia comunicó a través de Instagram el fallecimiento del querido negro. No sé si lo tenemos, chicos, porque eso lo arreglé con Zipi. Ahí está, mirá, con muchísimo dolor. Les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación, el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. El negro tenía planes de seguir tocando, por supuesto, tenía un montón de fechas. Nació en el barrio de Palermo, de Montevideo, uno de los barrios junto con el barrio sur, tal vez más afro de Latinoamérica, cuna del candombe. Desde chico agarró el tambor y no lo soltó más. Arrancó en la comparsa morenada. En realidad lo escuchó alguien cantar en un club de bochas, en un club de bochas de Montevideo. Cuando era apenas un niño, quedó cautivado por su voz y bueno, a partir de ahí empezó su carrera musical, que bueno, nos ha dejado un montón de canciones inolvidables. Integró grupos legendarios para la historia del rock de Uruguay, del Río de la Plata, de Latinoamérica, como El Quinto, Totem, Opa, que fue un grupo con los hermanos Fatoruso que se vinculó, dialogó con el jazz y el funk sobre todo. Era un músico integral, no solamente podríamos decir que Rada era un músico de candombe, que haríamos cortísimos. Tenemos una foto del negro Rada joven que decía de ponerla de paño, es el 7, para que vayamos viendo. Mirá lo que es este Rubén Rada, muy joven, vestido íntegramente de blanco. Una foto muy simpática que compartió mi compañero y colega y amigo José Bellas, periodista. Ha tenido personajes inolvidables, como especie de heterónimos, si estuviéramos hablando de literatura, como Richie Silver, admirado por músicos argentinos, brasileños, por gente de la cultura de toda índole. Vamos a repasar algunos momentos, si tienen ganas, del negro Rada, algunos momentos que quedarán para la historia. Cada vez que lo recordemos seguramente volveremos a ver estas situaciones. En este caso con otro prócer, digamos, de la República del Uruguay y de América Latina, como el Pepe Mujica, en una escena en la que Rada lo va a visitar al Pepe y le canta una canción. A las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi. Este año salgo de Belén. El negro Rada que la peleó, fue un músico, digamos que artesanal, en los 60 con El Quinto, que es una banda que tenía con otro de los grandes de la música de Uruguay, como Eduardo Mateo. Hoy con unos amigos jugábamos un poco a ver cuál era el Olimpo de los músicos del Uruguay y obviamente que a riesgo de ser injustos,
Seguramente alguien no estará de acuerdo con esta lista, pero yo lo pongo al Negro Rada sin dudas entre los 5 músicos más importantes de la historia de Uruguay, tal vez junto a Jaime Ross, a Hugo Fattoruso, a Eduardo Mateo y a Alfredo Zitarrosa. Hay otros también muy importantes y otras, pero creo que el Negro Rada se ha ganado ese lugar por el aporte que hizo en los últimos 50, 60 años de la cultura latinoamericana. Decía, con el Quinto en los años 60, después tocó en los 70 con otra banda, Totem, donde fusionaba ritmos afro-uruguayos con el rock. Después, como les contaba antes, pasó por OPA junto a los hermanos Fattoruso, un grupo que mezclaba músicos del Brasil y de Uruguay, un grupo muy de la época, ¿no? De jazz fusión. El Negro Rada participó de Magic Time, un disco de 1977, y bueno, digamos que de alguna manera ahí el Negro Rada empieza a instalarse como un músico respetado en toda la región. En los 80 empieza a pegar fuerte en Argentina, se viene a vivir a Buenos Aires, se hace muy conocido acá también, y le costó, como decía. Después tuvo un tiempo viviendo en México porque pasó dificultades económicas en los 90. Por eso el Negro Rada dejaba esta reflexión sobre lo duro y lo sacrificado también que es ser músico. Es el tape 9. La música es hambre. Te puede ir bien, es muy difícil que te vaya muy bien. Y entonces, si sos músico, toca música y enriquecete con tocar con los músicos que vos querés y la gente que amás, sin pensar, eso me lo dijo Roberto Pascual, sin pensar en ganar plata, no pienses en ganar plata, toca, divertite, que eso viene solo. Y si no viene, te quedás con subir al escenario y dejar tu vida tocando el instrumento que sea. Es difícil ser músico, porque además no es para siempre, no es que vos salís a cantar y matás y ya te haces famoso, cuesta mucho. La música es un juego y me encanta, por eso me costó tanto llegar, dijo el año pasado. La gente se pregunta, ¿qué es Rada? ¿Candombero? ¿Blusero? ¿Hace Dixieland? He cantado tango, bolero, rock. Rada es nada, decía el Negro. Es un músico que ama la música y compone canciones para el pueblo. También ha dicho alguna vez que la música fue su salvación, que gracias a ella es lo que es, ¿no? Un músico que vivía por y para la música, y por eso se ganó el respeto de los músicos más importantes, no solamente de Argentina y de Brasil, que ya es muchísimo decir, o además del Uruguay, por supuesto, sino del mundo. Recordarán hace unos años, en una visita de los Rolling Stones a Argentina y a Uruguay, que Mick Jagger estuvo con el Negro Rada bailando candombe en una casa de Montevideo. Una casa cualquiera, no. La casa de un luthier muy importante, el Lobo Núñez, que es el tipo que, digamos que es el que hace los tambores más importantes, o digamos, el luthier más importante. Claro. Y pasaba esto. Hay una escenita de Jagger bailando candombe con el Negro Rada. Ahí lo vemos a Jagger aplaudiendo con Rada y el Lobo Núñez en la casa del Lobo en Montevideo. El Negro Rada está ahí de camisa oscura, el Lobo con el gorrito de colores. Bueno, un momento, imagínate, inolvidable, que ha dejado más de una anécdota. Entre ellas, ¿qué tomó ese día Jagger en esa fiesta, que era el cumpleaños del Lobo Núñez, y a donde Jagger quería ir para curtir un poco el verdadero candombe del Uruguay? ¿Qué tomó Jagger? Escúchenlo, es el tape 11. El Lobo le dijo, bueno, ¿qué querés tomar? Hay de todo. Dijo, ¿querés tomar? ¿Querés soplar? Todo, estaba eso que era un disparate, ¿no? Y no, agua, pero agua, un gas no, agua natural pidió. Bueno, el Lobo fue, buscó agua natural en la casa, no encontró nada. No había agua, no había agua. También abrió la canilla, le puso unos hielitos y le dio. Y el tipo, después de poco tiempo, fue a tocar a Cuba, que fueron 200.000 personas, ¿verdad? Claro. Una cosa increíble, y no se enfermó nunca. Entonces, a los 10 días, aparece un tipo en la puerta de la casa del Lobo. Hola, Lobo, ¿qué tal? Queremos ver si podemos vender el agua del Lobo. ¿En serio? El agua del Lobo. Él le dijo, yo fabrico tambor.
El agua del lobo, el agua bendita. En una entrevista recordaba esto el Negro Rada con Iván Noble hace unos años en Nacional Rock. El Negro cuenta que cuando le avisaron que Jagger quería conocer, quería ir al cumpleaños del Lobo Núñez, el Negro Rada se fue a un almacén, a un supermercadito. Ahí estamos viendo, para quienes nos siguen en YouTube, una foto de esa noche. Y compró un montón, compró alcohol, compró de todo. Incluso recién, cuando le dijo querés soplar algo, se refería a algún cigarrito de cannabis. Y le tenían todo preparado y el tipo no, dijo agua. Bueno, está bien, ¿no? A los 70 y pico años Jagger cuidándose, por algo llegó donde llegó. Decía que el Negro Rada, escuchábamos, decía que había algo para soplar. Bueno, ¿ustedes saben que el Negro Rada fumó porro con Bob Marley? Mirá, no sabía. O sea, El dato de Fero Soriano. Pero No si podía Bob Marley traer fuma ese dato. porro, No, ¿qué era es? obvio, ¿Como era muy obvio. fechorizo como Marley? Si Pero- fuma porro Bob Marley. Rico, muy pero fecho. escúchame, viejo. No, está bien. Bob Marley, o Sí, sea, sí, no, se murió en el sí. 80. No es tan fácil fumarte un churro con Bob Marley. No es fumarte un Ninguno churro de con Fero nosotros Soriano. podríamos. Me venís a buscar a- Es tu sueño, Claro. es tu sueño. Sería Bueno, tu sueño. sí, lamentablemente ya pasó la oportunidad, pero estamos hablando de dos íconos, ¿no? Claro. Dos íconos, y lo contó así, el Negro Rada. Me dijo Rada y Hugo, ¿quiere visitar a Marley? Vamos a verlo. Entramos al cuarto de cortar el humo que había dentro. De repente aparecen unos ojos y una mota larga con una cosa larga así. Me dijo, ¿you want? ¿Qué le iba a decir que no? Yeah, yes, En inglés mío, yes. of course. Me dio el coso ese de una pitadita. Y todavía estás mareado, Rubén. No me acuerdo de nada. Claro. Cierto, me decía, Rada, ¿qué você está tocando? ¿Dónde está você? No sé. No supe nada de lo que pasó, el concierto, no me enteré de nada. Fue algo increíble, pero la historia de que Marley me diera una cosa maravillosa. Y yo no fumaba. No fumaba. Yo no fumaba en esa época. ¿Y a partir de ese día empezaste a fumar o tampoco? No, a partir de ese día estiré más la cosa. Recién a los 50 años en México empecé a pitar por el aburrimiento que... Aburrimiento. No esperábamos Che, menos de pero- Marley, No hagan ¿no? esto en sus casas, chicos. No, Por no dijo aburrimiento, Bob nada. Marley, dijo Marley. No, vos decís que puede ser. Alejandro Vieve. Puede ser, claro, puede ser Un porro Marley. no sería la primera vez que Alejandro Vieve hace su fruto me de parece- estupefacientes. Eso es verdad, y lo podemos ver en algunos programas con Flor Peña, pero me parece de muy mal gusto que pongas en duda la anécdota que contó Rubén Rada. No, un día es como- verdad. Eso, bueno, eso es respetar la verdad. investidura y el duelo que estamos pasando, los que quisimos mucho al Negro Rada. Una anécdota personal muy breve, perdón, no lo tenía planeado. No, sí, hay que hacerlo. No lo sí. tenía planeado, pero con esto me hiciste acordar. A principio, yo tengo un programa en Futurock y a principio de año fue a una entrevista con Julia Mengolini y mi programa viene después del de Julia y yo lo amo al Negro de toda la vida y dije, bueno, le voy a decir que lo amo, Claro. no le voy a pedir una foto porque no me gusta. Finalmente mis amigos, mis compañeros me convencieron que sí, pero simplemente estaba esperando para darle un abrazo. Claro. Yo trabajo en Duro de Domar también, con algunos compañeros que son polémicos, y cuando sale del estudio me ve y me tira él el abrazo. Wow. Entonces viene, Es lindo cuando yo pasa emocionado, lo abrazo y antes de decirle te amo, negro, que era lo que le quería decir, lo único que le quería decir, lo único que me importaba decirle, me dice al oído, che vos, ¿cómo te bancás a esa ahí al lado tuyo? ¿Cómo hacés para bancártela? Claro, uno ahí a los ídolos los baja y dice, claro, era un hombre grande mirando tele, ¿no? Sí, Como claro. cualquier otro, ¿no? Y ya sabemos de Y quién ya nos hablaba. imaginamos. Sí, por Sí, eso. sí, todos en supimos. realidad fue un poco más contundente la frase, pero no es elegante para la televisión, así que la disfracé un poquito, pero ustedes pues, se pueden imaginar. Rada, ¿tengo un poquito más de tiempo? ¿Sí? Perfecto. Rada, yo les dije recién, para mí el Olimpo de músicos del Uruguay está Rada, está Jaime Ross también. Y parece, y esto me enteré ahora, que estuvieron distanciados un tiempo con Jaime. La verdad que las razones no las sé, tampoco me importa mucho. Pero se volvieron a reencontrar en un show. Cuenta el Negro Rada que le gustaba mucho la canción Amándote de Jaime, y entonces la cantó en un show en el que Jaime estaba ahí. Y bueno, mejor que lo escuchemos a Rubén Rada contando esta anécdota muy, muy linda. Amándote es una canción maravillosa y yo la Sur del sentí 86. como una canción de Armstrong.
De tanto andar buscando por el mundo, de tanto andar robando también melodías y cosas, me salió esta de Jaime, que la toqué un día en El Ciudadano con Hugo Fatoruso, el show de Hugo Rada. Ahí va, ahí va. Que fue un show increíble, lo hicimos 2 veces en el Galpón, después lo hicimos ahí en el Ciudadano. Y ese día fue Jaime a verme, y se le caían las lágrimas, no podía creer. Y en esa época estábamos distanciados los dos. Entonces terminé de cantar y me fui. Y me dijeron que Jaime pasó para atrás del escenario a saludarme y yo no estaba. No. Te pido disculpas, Jaime, en esa época era un tarado, pero ahora me destaré. Ahora me destaré, decía el negro. Esto es de ahora, hace un mes y medio, muy poquito, en julio, 20 y pico de julio, en una entrevista que le dio a La Diaria, un prestigioso medio de Uruguay. Así que, mirá, no lo puedo asegurar, pero debe haber sido, seguro que fue una de las últimas entrevistas que dio, si no tal vez la última. Bueno, debe estar emocionado el negro Jaime, ¿no? Escuchando esta anécdota en este momento. Y como último video antes de cerrar, después vamos a contar lo que publicó el gobierno del Uruguay hace minutos nada más. Pero antes de eso, me gustaría cerrar con esta... Habló mucho Rada de la muerte, habló mucho, ahora les voy a contar algunas otras cosas que dijo, pero esto que le dijo al negro González Oro es realmente muy lindo. A varios invitados que han estado acá, y te agradezco que hayas venido, le pregunté si tienen listo su epitafio. ¿Vos lo tenés? Yo escuché uno una vez de Manzanero, no lo pude superar. ¿Cuál? De tanto venirme me fui. De tanto venirme me fui. ¿El tuyo? No puedes superar. No lo pude superar. El mío, sí, una gran llamada de tambores. Una tumba musical. Sí, una tumba musical Sería bueno. Con la letra de alguna canción así importante mía, por ejemplo. La mejor canción que hice en mi vida, por lo general la gente elige la canción más musical. Yo elijo no sé si decir berreta, pero la más fácil de todas, que fue la que me hizo famoso, es Las Manzanas. Si te gusta comer manzanas. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Ha hecho de todo el negro Rada, incluso música infantil, con personajes, incluso tenía un talento natural sobre todo para el carisma, ¿no? De hecho, hay un disco que se hizo muy famoso acá a principios de los 2000, un disco de tapa roja, ahora me olvidé el nombre del disco, pido disculpas, que la repegó porque tiene Chacha Muchacha, un par de hits, quizás no es el disco más elaborado musicalmente del negro, pero lo ayudó mucho también la trascendencia que pegó al hacer un personaje en Gasoleros, no sé si se acuerdan. El negro Rada hizo un personaje en la tira de Adrián Suar cuando todavía se hacía ficción en la tele argentina, lamentablemente eso ya no sucede. Y el negro Rada tenía un personaje hermoso ahí, que lo ayudó mucho a popularizar su música y su propio personaje, y obviamente eso le vino muy bien también en términos de tocar y en términos económicos, ¿no? Insisto, recordemos uno de los primeros videos que vivimos. No es fácil la vida de un músico, no es para cualquiera, no todos tienen éxito. Hay grandes músicos que no la ven. El disco se llama ¿Quién va a cantar? Gracias Buscoban que me apunta desde la producción. Cuando le contó al diario El País de Uruguay hace un par de años, que cuando cumplió 70, es decir, hace 13 años, dice, me arrancó la locura de que me voy a morir y de que no me da el tiempo para hacer todo lo que quiero. Y entonces ahí se propuso sacar un disco cada 5 meses. Contó que tenía 2 discos para publicar de forma póstuma, así que veremos si esos discos salen. Uno grabado en Estados Unidos, Rada Factory, bueno, y algunos otros discos. Y también se imaginaba que después de muerto siguieran saliendo grabaciones que ha tenido, ¿no? Con todos estos animales de la música latinoamericana, como Hugo Fatoruso. Yo quiero dejar un montón de música
dijo el Negro Rada, y que esté siempre ahí en la vuelta para que la escuche el que quiera. Así que eso es lo que nos deja el Negro Rada. No sé si tenemos el tuit que te pasé, Gus, con el comunicado del gobierno de Uruguay. Para cerrar este comunicado, lo voy a leer. El Poder Ejecutivo del Uruguay, dice la presidencia, ¿no? El tuit de la presidencia. Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para este jueves 27 por el fallecimiento del músico Rubén Rada. El decreto presidencial también dispone que se tributen honores fúnebres en memoria del artista. El velatorio se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a partir de las 14 de mañana. Así que va a haber honores oficiales para Rada, y me imagino, seguramente mañana ya estaremos viendo esto que les voy a decir. No tengo ninguna información, pero tampoco tengo ninguna duda. Las calles de Montevideo seguramente van a estar llenándose de gente tocando los tambores, que es básicamente la identidad cultural de la ciudad y la identidad cultural del Negro Rada. Muchas gracias, Fero, por estos momentos. La verdad es que hace bien saber que, bueno, que estas personas tienen estos homenajes, ¿no? Y que nos han llegado de tanta alegría y esperanza en tiempos que son difíciles.